Es la hora 10:34 minutos, visitas en nuestros estudios. Estamos con alguien que vino si me vieron en la cámara levantar el brazo y saludar, me olvidé que estábamos con imagen, bueno, a un colega que nos estuvo visitando un ratito esta mañana. Digo, estamos con Damián Fernández, que es nadador y que nos visitó hace unos meses antes de ir a competir a una maratón. Capri-Nápoles. Capri-Nápoles, ahí está. Bueno, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bueno, gracias por la invitación. Ahora de regreso ya. Ahora de regreso. Le comento a la audiencia que Damián es médico psiquiatra y que, sin que vayamos a abordar hoy ese tema, porque el tema es otro, estábamos hablando un poquito de lo que es la salud mental aquí en San Rafael. Y algún día lo tenemos que invitar a hablar de esto, porque el tema es serio, ¿no? Es serio, es delicado, la salud mental cada vez, lamentablemente, digamos, está más en auge, digamos, y es una problemática severa. Tanto en edades tempranas, ahora se ve muchas consultas y muchos suicidios en edades tempranas, digamos, no solamente tanto en gente mayores también, y bueno, es un tema muy importante. Serio, ¿no? Muy serio, sí, importa. Nosotros aquí muy seguido nos ocupamos de eso y te comprometemos para que en algún momento nuestra producción organice una charla, una visita para que conversemos de esto. Bueno, perfecto. Pero vamos al tema por el que nos has venido a ver. Bueno, la Maratón Capri-Nápoles, que es en equipos, ¿no? Fue en equipo, fue una aposta. Contalo. Fue en junio, nosotros corrimos, yo estuve por acá en marzo, antes de viajar. Yo era el representante de San Rafael que íbamos, en la aposta éramos 6 personas, de las cuales uno de ellos era mi entrenadora, que fue la que motivó a la que incentivó a formar parte de toda esta aposta. Ella era corredora profesional, una de las mejores de la historia de la Argentina nadadoras, digamos, y bueno, desde hace unos años se dedicó a hacer esto de forma en posta. Así que bueno, tuve la posibilidad, bueno, como les había comentado, de poder ser seleccionado por ella, y me invitó a competir con el equipo. Éramos 6 nadadores. Y bueno, era la Maratón del Golfo, una de las maratones más antiguas, si no es que la más antigua de aguas abiertas del mundo, digamos, por eso es muy conocida, lleva 61 años, cumplió este año, así que tiene mucha relevancia a nivel mundial, así que bueno, yo era el primer sanrafaelino, bueno, que iba a vivir esta experiencia por primera vez en aguas abiertas. La distancia es de Capri a Nápoles, más o menos son en 36, 38 kilómetros más o menos. Y bueno, como les dije en su momento... ¿Cuántos kilómetros? Son 36 a 38. 36 a 38. Sí, porque... a ver, te llevo a la largada. ¿Largan todos simultáneamente desde la orilla, desde algún bote? A ver, ¿cómo es esa parte? Eso, nosotros primero nos tomamos a las 8 de la mañana, tomamos un ferry que nos llevó a Capri, a la isla de Capri. Sí, preciosa isla. Preciosa isla de Capri, sí, hermosa, muy linda la isla de Capri. Y bueno, desde Capri no se ve Nápoles, o sea, empezamos a nadar a la deriva, digamos, porque no se ve donde vamos a llegar, donde eso también requería no solamente la estrategia y lo de nadar, sino también la mentalidad y la concentración, porque nosotros también llevamos un GPS, digamos que un GPS externo de Garmin y un GPS también en nuestros celulares cada uno, porque habíamos marcado un punto de salida que de Capri al punto de llegada, que era donde llegábamos en Nápoles. Al cual no estás viendo. No se veía absolutamente nada, empezás a nadar a la deriva, más o menos unos 7, 8 kilómetros antes de llegar a Nápoles, cuando empezás a ver, porque como es toda la costa amalfitana, digamos, no sabes bien cuál parte corresponde a la llegada y a Nápoles. Claro. Bueno, más o menos recién a unos
2 kilómetros cuando ves realmente el punto de llegada, digamos, más o menos. ¿En qué orden te tocó competir? ¿Tomaste más de una posta o era una vez cada uno del equipo? Bueno, eso, íbamos haciendo relevos. Ajá. Éramos 6 en el equipo, una participante, bueno, también eso era importante, estuvimos 9 horas 15 nadando. 9 horas 15. 9 horas 15, lo cual, bueno, una de las participantes que venía con nosotros se descompuso con mareos y demás, entonces se achicó un poco el grupo. Claro. Y íbamos haciendo relevos cada 20 minutos. A mí me tocó en un tramo hacer 30 minutos. Y íbamos cada 20 minutos y yo nadé en total 7 veces, más el tramo final. 7 por 2, 14, más uno de Más 30. o menos habré nadado unos 8.000 metros. Unos 8.000 metros. Sí, 8.000. ¿Con qué condición de mar te encontraste? Bueno, la condición del mar era una condición dentro de todo, el agua cálida, el agua era cálida, el mar, bueno, habían olas, era mar abierto ahí, digamos. Claro, claro. Apenas salimos de Nápoles ya empezamos a mar abierto, digamos, hasta más o menos un kilómetro antes de llegar a Nápoles fue que se aplanó un poco el mar, pero bueno, habían olas, digamos, no gigantes, estaba tranquilo dentro de todo el viento, pero sí notamos que habían corrientes y sí notamos que se notaban las olas a diferente de un lago acá, por ejemplo. Digamos. Sí, sí, y las corrientes te van desviando del objetivo, ¿se nota en el nado? Sí, se nota, por eso es que hay que estar muy atento a los GPS, Claro. y ir guiándose con el mapita que va. No solamente el GPS que llevamos nosotros, sino que la página oficial también marcaba un GPS que nos iba marcando dónde iban los otros barcos, las competencias, digamos. Ustedes iban con un bote de apoyo o barco de Sí. apoyo, ¿no? Naturalmente. Nosotros íbamos con un bote de apoyo, que ahí donde íbamos, ahí donde íbamos haciendo los relevos tenían una condición, digamos, para poder subir, para poder entrar uno al agua, tenía que subirse primero a la lancha el que estaba nadando y después recién ahí se largaba el que continuaba nadando, en ese orden. Eran como condiciones que había que hacerlas, y bueno, fue un dilema también ese, porque bueno, el que manejaba el bote no llevaba GPS ni nada, y quería ir por donde él quería, entonces también mi entrenadora como que se hizo como una disputa también ahí, pero bueno. ¿El bote lo pone la organización? Sí, lo pone la organización. Claro, entonces ahí puede pasar esto, que haya conflicto de opiniones. Es decir, si el tipo te dice, vamos por acá, y tu nadadora, que era la jefa del grupo, dice, no, el rumbo es este, bueno, obviamente. Ahí se arman disputas. Claro. Y los italianos son bravos. Así, son cabeza dura, ¿no? Como nosotros. Son iguales que nosotros. ¿Los demás nadadores argentinos o de otras nacionalidades? Los demás nadadores de mi posta eran todos de Buenos Aires. Ajá. Mis compañeros. Y bueno, habían postas de Italia, habían postas de Estados Unidos, habían postas de Inglaterra. Bueno, éramos en total más o menos unas 15 postas las que corrimos. Y bueno, sí, largamos todos juntos. Y bueno, el factor mental también influyó muchísimo también. Imagínate, fueron 9 horas 15 nadando, donde yo por ahí no estaba preparado para. O sea, no estábamos preparados para hacer. Físicamente tal vez sí, o no sé, sí. Pero mentalmente, sí. Claro, termina siendo una exigencia deportiva muy dura. Sí, porque bueno, te mareas mucho, estás dentro del bote, al principio estabas motivado, pero ya cuando llevas 4 horas dentro del bote y demás, pero había entrenado bastante, estaba muy motivado. Perdón, ¿la pileta del amigo sirvió? Sí, en ese momento que entraba a nadar, la verdad que siempre pensaba en eso, en todo el sacrificio que hice para poder llegar ahí a donde estaba y poder dar lo máximo posible y no regalar nada. Siempre pensaba en esos momentos que estaba nadando en la pileta de mi amigo, que aprovecho para agradecerle a Facundo Clemente, que me dio una mano muy grande, digamos que sirvió
sirvió muchísimo porque Claro. realmente no perdí el entrenamiento, entrenaba todos los días y llegar en condiciones, la verdad que muy buenas, hice muy buenos tiempos nadando en el mar. Creo Que es que diferente a nadar en una pileta o en un lago, totalmente, ¿no? totalmente diferente, sí, muy diferente. Bueno, a ver, vos te estuviste entrenando, pero mientras tanto seguías trabajando en el hospital, estás en Sí, el hospital Teodoro J. sí. Jacob, tu consultorio particular, descuento, hay que organizarse muy Y bien, la ¿no? familia, sí. Y la familia, claro. Y la Sí, sí, familia sí. que la verdad que un apoyo muy grande por parte de mi mujer, por mi hija, fue, la verdad que bueno, era tiempo eh, Que les tenías que restar a ellos. que restar a ellos también y apoyarme también para que yo pudiera viajar y acompañarme en Claro. todo esto, que bueno, que lamentablemente no me podían acompañar por una cuestión económica, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, Tenía que no es hacerlo un, no es solo. un viaje menor, claro. Entonces, la verdad que fue una emoción compartida a la distancia, pero muy emocionante en ese Qué sentido. lindo. Mm. ¿Cómo terminaron? Digo, Bueno, no es lo importante de sí, esto, no, pero pero en sí, definitiva, yo cuando me fui acá dije, esperemos hacer algún puesto, digamos, pero cuando llegué allá me encontré con todos los equipos y todo, me vi que era, bueno, una carrera que tenía su... heavy. Sí, así que, pero bueno, gracias a Dios pudimos salir terceros, Tercero. terceros salimos, Bueno. sí, me Un tocó... equipazo el de ustedes entonces. Sí, sí, me tocó disputar los últimos, ahí estaba contando recién, los últimos 1000 metros de carrera justo, porque nos pasamos un poco nosotros, el GPS se nos pasó, y justo nos encontramos los más o menos 1000 metros de terminar la final, nos encontramos con el equipo que salió cuarto. Y me tocó disputar a mí los últimos Definir. 800, 1000 metros, definirlo con el otro integrante y bueno, y pudimos ganar. Qué Pudimos bueno. ganarle a ellos, salimos terceros. Me imagino la alegría, la tuya personal, pero también la de todo el equipo, ¿no? Sí, 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 fue una emoción muy grande. Yo, la verdad que no recuerdo en otra carrera haber sentido tanta emoción como cuando sentí haber terminado esta carrera. Y más el tramo final, cómo se terminó, digamos. eh, Perdón, y el tramo final lo hiciste porque con el tema de los relevos te tocó, ¿no? No, O se planificó. no, en realidad me había hecho venía yo a hacer un relevo, estaba tácticamente el otro equipo hacía los relevos más lentos no, más rápidos, digamos, Sí. para querer como bueno, ir más rápido por ahí, los entrenadores. Nosotros decidimos que en ese momento entrara nuestra entrenadora, donde ella hizo un buen tramo, donde logramos alcanzar, poner equipararnos al otro equipo, y ahí empezamos a ver que el otro equipo empezó a alargar nadadores más rápido, cada 3 minutos, 4 minutos se iban alargando nadadores. Mira, Entonces, para mantener un ritmo más sí, alto, más claro. alto. Ujú. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue hablar en el barco entre nosotros, no mi entrenadora, hacer que mi entrenadora esperara el barco a la entrenadora para que subiera y bueno, y yo agarré y me puse las antiparras al ver eso y nada, me largué. Y nada, Y ahí, y ahí leí con seguridad porque me sentía muy confiado, me sentía muy bien, sí, estaba bien sí. entrenado y bueno, gracias a Dios pasé y pude lograr estar en la filmación de la página oficial, toda nuestra llegada y Qué todo, así que va bueno. a quedar en la memoria ahí. Bueno, ¿tenés alguna foto de Sí, eso? sí, Bueno, por tengo. favor compartísela a la producción, Sí, sí. porque después esta nota se reproduce en diariosanrafael.com.ar y nos gustaría acompañar, Sí, sí, tengo. la transcripción de esto que estamos hablando ahora con una buena foto, ¿no? Sí, sí, ¿Ah? sí. Así que por favor te lo pedimos. ¿Experiencia para repetir? Experiencia para repetir, me encantó aparte de la ciudad de Nápoles, me encantó la parte de Italia. Es tan convulsionada Nápoles como dicen. Sí, sí, está como... Tráfico, Sí, bueno, muy tano. Es la parte, sí. una de las partes más pasionales de Italia, ¿no? Tremendo, Maradona por todos lados, Claro. pero sí yo me sentí muy identificado con ellos, somos muy parecidos a los italianos, la verdad que
todo fue la categoría de las personas, todo fue sensacional, la organización, todo fue una experiencia, como te digo, muy emocionante, terminé casi llorando al último, porque bueno, fue una carrera muy larga, fue mucho sacrificio. Aflora todo, ¿no? Sí, todas las horas de entrenamiento. no estar con mi familia, claro. y más que nada eso, todo lo que sacrifiqué, ¿no es cierto?, para poder llegar a hacer eso, y sentí que lo di todo. También estuvo muy bueno porque conocí mucha gente de la Federación Italiana de Natación de allá, entrenamos en un lugar, en unas piletas que eran impresionantes, otro nivel, otra categoría, y conocí mucha gente de allá, bueno, todo lo que eso que conlleva todo este tipo de carreras, digamos, ¿cierto? Sí, Y poder compartir más que nada con una persona como mi entrenadora 6 días, fue también una experiencia única, digamos. Bueno, fantástico. Damián, te agradecemos la visita. Felicitaciones no solo por haberlo hecho, sino por haberlo hecho tan bien, Bueno. como nos acabas de contar. Una última pregunta. ¿Cómo llegó tu vinculación con la natación de largo aliento? Bueno, la vinculación llegó porque, bueno, yo era triatleta. Yo era triatleta. Claro, ahí estuvo. Era triatleta y bueno, por una cuestión de que me lesioné la columna, dejé de hacer triatlón y bueno, tenía que elegir un deporte. Y bueno, me puse en contacto con Pilar, con mi entrenadora, y bueno, opté por la natación, por aguas abiertas, y bueno, y ahora quiero ver si todo sale bien en marzo. Quiero correr 20 kilómetros en Córdoba, que es una carrera de 20 kilómetros de agua abierta. Y vamos por... ¿En Mar Chiquita? En Calamuchita. ¿En Calamuchita? En Calamuchita. Mira. Ajá. Así que vamos a ver si todo se da. Vamos a ir a correr los 20 kilómetros. Bueno, fantástico. Nuevamente agradecidos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Bien. muchas gracias. Nos visitó Damián Fernández, nadador, médico psiquiatra, pero hoy vino a hablar de lo suyo, de lo que habló antes de ir y ahora de la vuelta, esta maratón náutica, ¿no?